Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy me acompañan en el estudio los señores Walter Trujillo, él es economista de la Universidad del Valle, quien estará acompañándonos para conversar con nosotros y con ustedes sobre algunos datos relevantes de su tesis de graduación en el programa de Economía de la Universidad del Valle, donde él encuentra los determinantes micro de la elección de modos de transporte para el desplazamiento hacia el sitio de trabajo que tenemos los caleños en el año 2015. O sea, él hizo un estudio del 2015 y con base en ese trató de determinar cuáles son las motivaciones que los caleños tenemos cuando decidimos uno u otro modo de transporte y por qué. Es decir, esto tiene que ver con calidad de vida y con competitividad de ciudad. A Walter Trujillo lo saludamos y le agradecemos por estar en el programa. Buenos días. Está también con nosotros Federico Vallejo, economista de la Universidad del Valle y profesor investigador de la Universidad Santiago de Cali y también del Instituto de Prospectiva de la Universidad del Valle. Buenos días, Federico. Buenos días a toda la mesa, compañeros, y al amable público que nos escucha en este momento. Y nos acompaña también Nelson Sánchez, a quien ustedes conocen. Él es académico que dirige tesis de grado y dicta seminarios en la maestría de gestión pública en la Universidad Santiago de Cali y también ha participado en algunas investigaciones colegiadas con el Instituto de Prospectiva de la Universidad del Valle y su énfasis es gestión pública y servicios públicos. Buenos días, Nelson. Buenos días a la mesa, director, y a todos los televidentes que nos acompañan a esta hora. Muy bien, entremos en materia. El tema de la movilidad la podemos seguir manejando por apreciaciones subjetivas de cada uno de nosotros en torno a que me gusta el mío o no me gusta el mío, me gusta el bus tradicional o no me gusta el bus tradicional, me gusta la moto o me gusta el carro particular, pero muchas veces, o mejor, la mayoría de las veces, no tenemos en cuenta las razones que nos motivan a usar uno u otro medio. De bulto decimos, es que el mío no funciona bien, se demora mucho, hay pocas rutas, etcétera. Pero es bueno que de manera sistemática estudiosos como Walter Trujillo se pongan en la tarea de averiguar qué es lo que nos motiva y sobre todo cómo nos movemos. Es decir, ese 1.200.000 personas que de alguna forma nos movemos en función del trabajo en la ciudad de Cali, ¿cómo es que lo hacemos y por qué lo hacemos? ¿Cuáles son esos determinantes? Eso es el estudio que ha hecho Walter y que Federico Vallejo le dirigió en el último año y por eso lo hemos invitado para que nos comente. Comienzo haciéndole una pregunta, Walter. Según lo que yo vi en el estudio que usted hace, hablamos de un global de 1.200.000 usuarios de modos de transporte y usted habla de 11 modos de transporte en la ciudad de Cali. Así es. ¿Sí? Primero que todo, díganos cuáles son los 11 modos de transporte que usted estudió. Bien, bueno, buenos días de nuevo para todos. Muchas gracias por la invitación a este programa. Se exploraron 11 modos de transporte que son el mío, los buses tradicionales, el automóvil de uso particular, el taxi, el mototaxi, la bicicleta, transporte de la empresa,
a pie y bus intermunicipal. Son los 11 modos que Ahí hay encontramos. 8. Ahí llevo 8. 8, sí. Piratas, Piratas falta. sistema no formal. No, ahí están los 11, sí. Sí. Bueno, sigue. Exacto, entonces exploró en estos modos de transporte en la ciudad de qué depende que una persona para desplazarse a trabajar en el desarrollo de su cotidianidad escoja o elija un modo de transporte u otro. Entonces finalmente el estudio indaga por los determinantes que explicarían la escogencia de un modo de transporte u otro. A mí me llamó poderosamente la atención, Walter, y antes de darle la palabra a nuestros otros dos panelistas, que su estudio muestra que un 25% de la población que se mueve en Cali se mueve a pie. Y entonces uno hoy, no sé si es que nos hemos vuelto demasiado cómodos algunas personas, pero yo imaginarme que yo me vengo del sur de Cali hasta el centro a pie y me devuelvo a pie, hombre, me cuesta como trabajo, tengo que reconocerlo, con franqueza. Pero cuando usted me dice a mí que de cada 4 personas, una se mueve a pie de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, eso es como muy duro de aceptar. Explíquenos. Así es, fue uno de los hallazgos pues, que encontramos en la investigación, y realmente esto tiene que ver mucho con la informalidad, ¿no? Con el empleo informal en la ciudad de Cali. Es decir, una de las hipótesis que estarían detrás de esto es que las personas, bueno, no necesariamente desplazan de un extremo de otro a la ciudad para trabajar, sino que dentro de este proceso de economía informal se sitúan cerca de sus puestos de trabajo dentro de las comunas y por lo tanto tratan de vivir cerca de su trabajo e irse a trabajar a pie. Esa sería la razón por la cual se explicaría pues este alto porcentaje de personas que se van a trabajar a pie. Lo que me lleva a preguntarle a usted, Federico, si esto no estaría mostrándonos, no sé si una tendencia o en todo caso un desafío para la administración municipal. Y me estoy acordando que el alcalde Armitaz, una semana antes de las elecciones, aquí hablaba sobre que para él su obsesión era la generación de empleo, pero él decía, pero yo quiero invitar a las empresas a que generen empleo en las zonas donde la gente vive o cerca donde la gente vive, porque es muy complicado que alguien de Agua Blanca se vaya a trabajar a Menga, o que alguien que está en la ladera se vaya a trabajar a Menga o a Candelaria o al norte de la ciudad. Entonces, ¿será que esto debiera convertirse como el inspirador de una política pública para crear polígonos industriales o polígonos comerciales en las comunas donde la gente vive, Federico? Bueno, las decisiones de localización de las empresas pues obedecen a otro tipo de factores más allá de, digo yo, que pesarían más. Es decir, si uno mira cuál sería la decisión de un emplazamiento industrial, depende del tipo de industria, si es muy contaminante o no, entonces podría tener problemas, por ejemplo, con los permisos ambientales. Normalmente las decisiones de localización sí pasan por la disponibilidad de mano de obra y también tienen en cuenta otros factores asociados a la localización, como la facilidad de transportarse, etcétera. Si uno mira la conformación de Cali histórica, por ejemplo, todo lo que hubo alrededor de la Octava Norte, pues no es gratuito, porque por ahí estaba la salida del tren que en ese momento salía hacia Juanchito y que en ese momento pues alcanzaba a funcionar todavía como un mecanismo de sacar pues las mercancías, etcétera. Entonces, alrededor de eso también se emplazan los barrios obreros. O sea, mira, ese problema de la cercanía al trabajo es un fenómeno más bien que se planifica de alguna manera, entre comillas, un poco espontáneamente, y la ciudad misma va dando un cierto ritmo en ese sentido. Si uno mira, o como lo hizo históricamente Cali, pero si uno mira la cantidad de personas que viven en el oriente, que eso es parte de lo que dice el trabajo, nosotros utilizamos allí con Walter una encuesta, que es la encuesta de calidad de vida, que es similar a la que hace el DANE, pero no la hizo el DANE, no el Ministerio del Trabajo y la Alcaldía de Cali. Tiene una particularidad esa encuesta, que no fue, digamos así, que tiene una representatividad por comuna, algo que no tienen otras encuestas. La encuesta de calidad de vida tiene datos sobre Cali, pero es representativa para Cali como un todo, ¿sí? Esta encuesta sí permite tener representatividad por comuna. Lo que se observa allí en esos datos, por fuera de los datos del 2005 del censo, sí es que la ciudad concentra en el oriente de la ciudad la mayor cantidad de personas, pero también la mayor cantidad de la informalidad.
Ahora, desde el otro punto de vista, hay algunos estudios que muestran que Cali es una ciudad policéntrica. Entonces, que hay un cierto policentrismo alrededor de la ciudad, no hay un único centro alrededor del cual se distribuye todo, y hay un policentrismo asociado a distintos tipos de actividad, ¿no? Comercial, industrial, universidades, etcétera. Entonces, si nos lo pensamos desde ese punto de vista, los trayectos que hacen las personas para ir a trabajar o estudiar, pues tienen que ver con desde el punto donde viven hacia qué tipo de estos policentros va a estar dirigido, ¿no? Ya. Nelson, aquí quiero hablar con usted sobre este tema y le pido a mi productor que me busque la gráfica 1, porcentaje de usuarios por modo de transporte. Porcentaje de usuarios por modo de transporte, para que me la proyecte, por favor. Nelson, usted es estudioso de temas de servicios públicos y el transporte pues está dentro de esa categoría. Si vemos esta tabla, que aquí la tenemos, como nos lo muestra Walter Trujillo, el mayor porcentaje de usuarios está a pie, la gente se mueve a pie, el 25%, y lo sigue el mío, el 22%. Después sigue el carro, la moto particular con el 14%, y después el bus tradicional con el 15%. Esos son los 4 modos de transporte que más pesan en la ciudad. Entonces la pregunta que yo me hago como usuario y como ciudadano caleño es, y siendo que el mío solo mueve el 22%, o sea, 1 de cada 5 personas, se justifica el desbarate que se hizo en la ciudad, se justifica el despelote que se ha generado en la ciudad, se justifican los atascos que se han generado en la ciudad, para que simplemente el mío esté respondiendo por el 22% de la movilidad en Cali. Bueno, lo que muestra el estudio de John Trujillo y bajo la dirección del profesor es que esa es la realidad como la gente aborda el tema de movilidad. Y la movilidad la abordamos en atención a varios elementos. Creo que el estudio debe tenerlos: tiempo, disponibilidad, urgencia, comodidad, digámoslo así. Pero también un elemento muy importante es el tema económico. El profesor nos señalaba que cómo se estructura hipertróficamente las ciudades a partir de que los trabajadores o la mano de obra, digamos, que requiere la industria, pues ella se emplaza y en su entorno comienzan a desarrollarse las ciudadelas habitacionales. En Cali nos podemos acordar lo que era Santander, lo que fue San Nicolás, lo que Barrio Obrero, el Piloto, etcétera, etcétera. Bueno, hoy eso es una demanda de la dinámica económica, comercial de una ciudad como la nuestra. Bien. El tema es que la gran reflexión que me permite concluir de este comparativo que nos muestra la investigación tesista de Trujillo es el tema de planificación urbana. El tema es cómo un sistema de movilidad debió justamente partir de esos estudios preliminares de ubicación, movilidad y necesidad de transporte del ciudadano. Y lo que vemos, como lamentablemente le ocurre en nuestra ciudad, es la imposición de unos modelos que responden más a un interés financiero, a un interés empresarial, que a la política pública de tener dispuesto un transporte que, como le decíamos en otro programa con los guardas de tránsito, en Cali nos movilizábamos. Independiente de las dificultades o la incomodidad del bus tradicional, nosotros teníamos buses para todas las partes de la ciudad, absolutamente para todas las partes de la ciudad, y teníamos un sistema de transporte que nos permitía transportes transversales, norte-oriente, oriente-este, sur-norte, y era una estructura, pero definitivamente entonces llegó la moderación de negocios de movilidad que arrancaron obviamente en Sudamérica, en Curitiba, con unos enfoques de planificación distintos, Brasil, y a nosotros nos impusieron un sistema completamente implanificado que no da respuesta efectiva a las necesidades de movilidad y que va a tener una rotación de su infraestructura vial completamente permanente. No sé si el estudio tenga, es decir, cada cuánto habrá que renovar los vagones, cierto, que nos va a poner en un sistema supremamente vulnerable. Walter, cuando usted hizo este estudio, usted me imagino que todo este estudio lo hizo basado en un sistema de encuestas, ¿sí? Claro. Además de información secundaria a la que usted tuvo acceso, pero usted como investigador, cuando usted encuentra que, en primer orden, sumando todos los componentes
el usuario de economía informal, el usuario de economía formal, el que tiene primaria, el que no tiene primaria, el que tiene bachillerato, el que es tecnólogo, el que es profesional, el que es empleador, el que es empleado, etcétera. Sumando todas esas variables, esa gráfica uno muestra el promedio. Al final el global es que la cuarta parte de la gente se mueve a pie y una quinta parte de la gente se mueve en mío, seguida relativamente de cerca por el bus tradicional que llamábamos nosotros, sí, y por la moto. Sí. Entonces, ¿eso a qué conclusiones lo lleva usted como investigador? Bueno, hay varias conclusiones. Ahí está, sí. Sí. Creo que una de que hay que tener muy en cuenta es, por ejemplo, que inicialmente para el mío, cuando se proyectó en los COMPES, en los documentos que proyectaron financieramente la viabilidad pues del sistema mío, se ha planteado una demanda de cerca de 1 millón de personas para el mío diario. Sí. Si vemos en la actualidad, esa meta está cerca de los 460,000 usuarios al día, es decir, estaríamos en un 40% de la meta y bueno, ya llevamos varios años de operación. Esto pues con todas las implicaciones financieras que tiene para los operadores, para el municipio, también nos permite ver otro tipo de cosas como por ejemplo el uso de la moto particular. Este es un estudio que se hace en un momento del tiempo, uno lo llama en econometría pues un estudio de corte transversal, pero sí podemos ver que hay un alto porcentaje de personas que se desplazan en moto. Es decir, detrás de esto hay una relación entre cuando empieza a funcionar el sistema de transporte masivo mío en Cali y el número de motos. Para muchas personas es de pronto una opción adquirir una moto que pues es relativamente no tan costosa y así pues llenar esos vacíos que deja el sistema mío, por ejemplo, en tiempos de viaje. Hay que tener en cuenta algo y es que la gente en Cali valora mucho el tiempo que tenga por encima incluso del costo. Es decir, por ejemplo, si vemos el dato del transporte informal, que es bajo realmente en comparación a lo que se cree, o en comparación a lo que han dicho los operadores, que es muy alto, y entonces por eso es una pelea que tienen, o una discusión que tienen muy fuerte con el municipio, pues vemos que es de cerca del 1%, ¿sí? Y puede que el pasaje cueste más, en un, digámoslo así, como se ha denominado hoy, pirata, 500 pesos más o 700 pesos más, pero la gente tiene una alta valoración por el tiempo, prefieren pagarlos para llegar temprano a su trabajo o para llegar temprano a su casa, sí, o a su dirigencia, o exacto, sea cual sea el motivo de viaje. Entonces yo creo que esas conclusiones son importantes porque ahora lo decía Nelson, sobre la planeación de la ciudad, y creo que se descuidó, por ejemplo, esa relación existente entre un sistema de transporte masivo con una baja calidad y, por ejemplo, la alta circulación de motos en la ciudad. Yo creo que eso es muy importante de tener en cuenta. Yo le voy a pedir a mi productor que nos muestre la gráfica 12, tiempo promedio de desplazamiento por modo de transporte, la gráfica 12. Tiempo promedio de desplazamiento por modo de transporte, porque ella la quiero comparar con la primera, con la que estamos mirando. En la primera ya dijimos que los 4 modos de transporte que van punteando son a pie, el mío, el bus tradicional y la moto. Y digamos lo que el quinto es el auto particular. En ese orden se mueve la gente en Cali. La piratería. ¿Sí? Ahora comparemos ese detalle con lo que vemos aquí en el gráfico. En el gráfico decimos que el modo de transporte que más tiempo se demora en desplazarnos es el bus intermunicipal, con el 31.2, que en la primera gráfica era irrelevante. Eso está en minutos, ¿no? Esto está en minutos, sí, estos son 31 minutos de movilidad por viaje, seguido del mío, con el 28, o sea, con 29 minutos en promedio. Estos 29 minutos no significa que todos los viajes del mío se demoren 29 minutos, sino que hay algunos que demoran 55 minutos y otros 20, y otros 15 y otros 43. Y al hacer las sumatorias y las restas nos da una media de 29 minutos en viaje promedio del mío, seguido muy de cerca por el bus tradicional con el 27 minutos y después seguido de cerca por el transporte de la empresa. O sea, son muy pocas las empresas que tienen transporte para sus trabajadores y se gastan 26 minutos en promedio. Entonces, entonces miremos que a pie dice 9 minutos. Eso nos hace inferir que entonces el movimiento a pie es de gente que trabaja muy cerca a su casa, a su lugar de residencia, o estudia muy cerca a su lugar de residencia, o hace diligencias muy cerca a su lugar de residencia, como quien dice, yo vivo en el barrio de Nariño y trabajo en República de Israel, o vivo en el barrio de Nariño y trabajo en Ciudad Modelo, o vivo en República de Israel y trabajo en 12 de octubre.
entonces me voy y me vengo a pie. Eso es más o menos, Así es. ¿estoy concluyendo correcto? Correcto. Bueno, entonces, ahora le pregunto a usted, Federico, esta correlación de tiempos que lo acaba de decir Walter, la gente en Cali valora mucho el tiempo que se gasta, ¿sí? Y yo viendo esto, yo me ponía a pensar ayer que leía el material, yo decía, oiga, pero nosotros, a pesar de que nos quejamos tanto, y con esto no estoy haciéndole pues ahora a que no, quedémonos tranquilos que no pasa nada, no, pero uno que viaja a Bogotá con frecuencia, solo a Bogotá, mire, en Bogotá usted se puede gastar 1 hora y media o 2 horas metido en un bus azul, Fácilmente. y en un ¿cómo se llama el de Bogotá? El mío, el Transmilenio, también se puede gastar 50 minutos, 1 hora, hora y media. Lo hemos gastado usted y yo, ¿no? Usted y yo nos hemos gastado del aeropuerto El Dorado Sí. al centro, a la zona donde están las A la instituciones, séptima. a la Candelaria. Sí. Nos hemos gastado 1 hora y media. Sí, señor. Es Bastante. inconcebible que en el transporte público masivo de Bogotá uno se gaste 1 hora y media para llegar del aeropuerto ahí a la Candelaria. Pues imagínense, aquí nos gastamos 29 minutos en promedio. A ver, háganos usted su propio análisis. Sí, bueno, esas son las gráficas que acabaste de mostrar, muestran el promedio de la ciudad, ¿no? Sí. Mirando un poco más, ¿Y para los trancones? digámoslo así, la exploración que se hizo con la encuesta, mirando la representatividad pues de los tiempos, pues uno encuentra que lo que hace que ese promedio sea bajo es el corredor que está ubicado, la gente que habita en el corredor que está ubicado entre el norte de la ciudad y el sur de la ciudad, es decir, el corredor que sería top desde el punto de vista socioeconómico. Las pendularidades o los tiempos que la gente tiene que hacer para ir desde un alimentador a otro tipo de troncal, etcétera, etcétera, hacer transbordos hacia el oriente, eso está amarrado un poco al ritmo al cual se ha hecho, lo que estoy comentando, al cual se han hecho las nuevas estaciones, etcétera, es mucho más alto. Digámoslo así, el mío es mucho más eficiente sobre las troncales, pues los caleños lo sabemos, que quienes tienen que hacer algún tipo de transbordo. O sea que si uno discrimina esto por comunas, encuentra que la gente del oriente no, esos promedios pueden subirse un poco, Exactamente. se pueden subir un poco. Ahora bien, si lo comparamos con otras ciudades, sí es cierto, el mío me parece que además da inclusión en cierto sentido. Si usted va, una persona de clase media, por la calle Quinta y ve el trancón, todo el mundo por el batallón, en su flamante carro, pero haciendo un semáforo que es eterno. Y está en el azul. Y usted va en el azul muy apretado, pero más rápido. Digamos que no todo es malo en el mío, ni podemos condenar eso. Y eso da inclusión y eso da empoderamiento a las personas, digámoslo así, dentro de la ciudad. El otro dato que aparece allí, que tú mencionabas, no sé si de pronto podemos mostrar ahorita la gráfica sobre las horas promedio que trabaja cada uno de los usuarios. Lo que uno observa allí, encontramos con Walter, es que las personas que trabajan más horas en promedio a la semana, tienen más de 40 y pico de horas en promedio a la semana, pues tienden a utilizar modos de transporte que intentan minimizar el tiempo. O sea, están dispuestos a pagar cosas que son un poquito más caras, como pagar, por ejemplo, además de irse por la troncal en el mío, entonces toman un motorratón, o además de tomar el carro particular, es otra opción, etcétera, etcétera. Pero son personas que tienden a tener, creo que es esta, sí. Entonces, utilizan... Permíteme, yo le pido a mi productor, por favor, la gráfica número 6. Horas promedio de trabajo a la semana por modo de transporte. Exacto. La gráfica 6. Sigue. O sea que uno puede ver que hay ciertos modos de transporte, como el taxi y otros, que están asociados a altas jornadas o a jornadas muy largas de trabajo. La gente literalmente, es muy intuitivo, ¿no? La gente sale muy cansada y prefiere pagar un taxi, por ejemplo, si ves allí. Ahí miremos aquí. Por horas de trabajo promedio, aquí se concluiría que los que más trabajan son los que usan los buses intermunicipales. ¿Walter? Sí, O sea, sí, una conclusión 54 correcta. horas 54 trabajan. horas, sí, así es. Quiere decir que es gente que seguramente vive en Jumbo, Jumbo y viene acá, o bien en Cali y va para Jumbo a Van para trabajar, Calendaria, o van para viceversa, Jamundí. Candelaria o Jamundí. Santander, somos una ciudad-región, ¿no? No podemos olvidar Sí. eso. Y siguen la bicicleta, esto me llama mucho la atención. Explíquenos esto, Walter. 52 horas promedio o 53 horas promedio de trabajo quienes usan bicicleta, seguido de la moto particular con 52 horas.3 y después el mototaxi, 50 horas en promedio. Bien, así es. ¿Qué
aquí se quería ver era qué impacto o qué efecto tenía el número de horas trabajadas sobre el medio de transporte que se utilizara. Encontramos que, por ejemplo, el bus intermunicipal y la bicicleta son los medios de transporte que usan las personas con mayores horas de trabajo a la semana. Y esto también nos habla, pues, retomando un poco lo que decía hace un rato de la informalidad, pues cuando encontramos que el número de horas trabajadas de una persona está por encima de los 48, uno puede suponer que hay un alto grado de informalidad allí y en la bicicleta. Entonces, digamos que muchas de las personas en Cali que usan la bicicleta están asociadas a este tipo de economía informal y por lo tanto pues también un alto número de horas que trabaja a la semana. Nelson, está diciendo Walter algo que a mí me llama también la atención. Pareciera ser que también los modos de transporte más formales tienen que ver con la gente que tiene empleo más formal. ¿Sí? Estamos de acuerdo. O sea, es una correlación directamente proporcional. Claro. Podría decirse que sí. Bueno, interesante, y pues eso es lo que pues, se busca en las investigaciones de este tipo, que aporten al conocimiento científico de la dinámica de ciudad para poder tomar decisiones. Es decir, este análisis nos muestra el grado de informalidad y la presencia de la informalidad movilizándose hacia sus objetos o objetivos de lograr su remuneración. Y entonces también tenemos una clasificación de calidad de vida. Por tanto, puede uno concluir que el sistema de transporte masivo, así tenga las bondades y el cubrimiento, no es un transporte efectivamente inclusivo. No es masivo. Y no es masivo, ni suficientemente inclusivo. Y entonces implica para los administradores públicos, yo diría que esto es muy interesante, llevar la planeación municipal. Hay que entregárselo a Guillermo Garrido. Claro, el director, porque si el volumen de movilidad en términos de tiempo, de opciones y de volumen de ciudadanos es peatonal y es bicicleta y es motocicleta, también hay que ayudar en el diseño de la ciudad en esos términos. Repito lo que analizamos aquí en el programa con los guardas de tránsito. ¿Cómo justifica la administración anterior habernos quitado un 40% del espacio de movilidad en el desfogue de la carrera primera llegando a la clínica Los Remedios para montar un parque, ¿cierto? Y obviamente afectar, porque ahí nos encontramos todos, el mío, el de a pie, el motociclista, el que va en bicicleta, etcétera, etcétera. Son medidas que afectan realmente la movilidad. Y son medidas que definitivamente no consultan estudios que le muestren a uno de manera empírica, es decir, de manera evidente en la realidad, qué es lo que necesitamos las personas en Cali. Antes de seguir, yo quiero que mostremos una nota que el noticiero Pacífico Noticias, que se emite por este canal todos los días a la 1 de la tarde, tiene sobre el mal uso del mío y el transporte en Cali. La gente realmente se desespera mucho por el transporte, es difícil porque si no llegan a sus trabajos muchos de ellos son despedidos por esto. En este video se puede observar el calvario que sufren los habitantes del oriente de la ciudad para movilizarse. En la mañana esto aquí es un caos, porque la gente se pelea, la gente se golpea, la gente está desesperada porque no saben en qué transportarse realmente. Decenas de personas que esperan la llegada de un vehículo pirata que les permita movilizarse hasta sus lugares de trabajo. Es el panorama que se vive diariamente en esta zona por la ineficiencia del mío. Que se demora mucho para pasar. Uno tiene que esperar horas y horas y nada que llegan. Es lo único que nos toca que hacer, porque ¿qué más hacemos? A pesar de que esto es una conducta irregular y no legalizada, es lo que nos permite a nosotros los habitantes de este sector movilizarnos para, por lo menos yo voy para la Universidad del Valle, para el sur, aquí sale para Paso Ancho, Carrefour. No, el mío se demora 2 horas para llegar de aquí a allá. Si yo quisiera estar ahorita a las 10, en 30 minutos en un carrito de estos llego y cumplo con mi horario, pero si quisiera irme en mío, tendría que salir con 1 hora y media de anticipación, entonces afecta mucho mi rutina. Lady Girón, líder de los transportadores del oriente de Cali, rechazó la persecución de la administración municipal contra el transporte público. El gobierno está quitando el transporte, pero no lo sustituye.
Quitaron la Comepal, pero no han sustituido el vehículo que nos va a sacar desde allá de Villaluz o de los ciertos sectores hasta donde iba la Comepal, hasta el centro, el CAN y todo eso. Aún no hay un transporte ahí. Quitan los piratas, les hacen operativos, se les llevan los vehículos, no saben que estas personas dependen de este transporte y que mucha de la comunidad depende de este transporte. La comunidad sostiene que el problema de movilidad en este sector incluso está generando deserción escolar y desempleo. ¿Cómo quiere que nosotros trabajemos? Si realmente no hay desarrollo en la comunidad del Oriente, la gente tiene que salir a otros lugares a buscar su transporte. Y muchas de las empresas no les dan el trabajo a los muchachos y a los jóvenes precisamente por vivir en esta zona. No tanto por lo marginado, sino porque saben la dificultad de transporte que hay acá. En los próximos días, los transportadores de esta zona realizarán una jornada de protesta para rechazar el problema social que les está generando la falta de transporte público en este sector. Ahí tenemos, pues, esa es la realidad monda y lironda que vive la gente, especialmente del oriente de Cali. Pero si uno se fuera a la ladera, encuentra igual situación. Si usted se para en Belisario, ahí en el rompoy de la avenida de los Cerros, en la entrada a Belisario y para Siloé, eso es igualito. Esto es un terminalito permanente de piratería, porque es que la gente tiene que resolver sus problemas. Y lo otro, el famoso Miocable, que sí, transporta 5.000, 6.000 personas por día, no tiene nada que hacer frente a las 30.000 personas que se movilizan en las Gualas y en el transporte pirata bajando de la loma. Es decir, los administradores públicos de la ciudad no han entendido qué es lo que necesitamos los caleños en este tema. Claro, efectivamente, el punto allí es entender dos o tres cositas. La primera sería que Cali o cualquier ciudad tiene que ser una ciudad que reconozca la pertinencia de la multimodalidad en el transporte. El transporte en bicicleta es válido, el transporte particular es válido, y no se puede generar una política pública que, digámoslo así, no tenga en cuenta o no sea inclusiva con esas otras formas de transporte. Nosotros tenemos unas ciclorrutas inconclusas por toda la ciudad. Sería importante que fueran ubicadas allí. Es un porcentaje no despreciable de personas se movilizan en bicicleta. Lo otro es entender también un poco el problema de las dinámicas propias que como ejecución de una política pública fue generando el mío. El problema de la informalidad, como nosotros encontramos, es grave para las personas que lo están padeciendo y que, como dice la señora que sale allí en la nota, pues en algunos sectores, claro, uno lo mira, por ejemplo, en las zonas de ladera, en La Buitrera, ya lo dijiste, en Terrón, etcétera. Se forman esos terminalitos, pero eso obedece a una dinámica propia. La gente necesita transportarse y va a resultar quien le ofrezca ese servicio. La movilidad es como el agua, busca salida. Busca salida, es correcto. ¿Sí? Walter, yo quiero pedir que me muestren la gráfica número 16. Porcentaje de usuarios con condición jefe de hogar por modo de transporte, porque me parece que ahí también se refleja, pero de manera patética, la problemática socioeconómica de la ciudad. Gráfica 16. Usted encontró que las personas que se mueven, que tienen condición de jefe de hogar, el mayor porcentaje que se mueve a pie, que se mueve, lo es a pie, el 27%. Y lo sigue jefe de hogar, o sea que tienen responsabilidad material sobre una familia. Seguido de lejos por el mío, los que se mueven el mío, 17%. O sea, la gente que tiene responsabilidad de jefe de hogar se mueve a pie el 27%, o sea, casi una de cada 3 personas que tienen responsabilidad en un hogar se va a pie al trabajo y se viene a pie al trabajo. Y seguido por el 17% que usa el mío, seguido por el 16% que usa la moto, ¿sí? Y ya un poquito más lejos el bus tradicional con el 13% y el auto particular con el 11%. Analicemos esta gráfica, Walter. Bien, bueno, estos resultados, digamos que también a uno lo sorprenden. Son hallazgos de las investigaciones que son sorprendentes realmente. Sí, bueno, hay un alto porcentaje de jefes de hogares que se van a pie. Esto puede estar explicado primero porque un alto grado de informalidad, como lo hemos dicho. Segundo, porque la persona que es jefe de hogar intenta estar cerca de su hogar, cerca de su casa, y pues los ingresos no son suficientes como para decir voy a pagar quién me cuida a los niños, quién me cuida a los hijos. Entonces, esto también habla pues de calidad de vida, ¿no? También habla de calidad de vida y de la libertad que tiene una persona, por ejemplo,
pensándolo mucho más en perspectiva. ¿Qué tanta libertad tiene una persona de ir a buscar un empleo, de buscar desarrollar una actividad económica que le genere ingresos cuando está bajo esta condición? Es algo para pensar, ¿no? Federico, y entonces yo me pongo a mirar esta gráfica y yo digo, bueno, pero esto no significaría que entonces las ciudades, no sé, por lo menos Cali, definitivamente tiene que pensarse en que siga siendo policéntrica, pero no solamente policéntrica desde el punto de vista de dónde vive la gente, sino dónde trabaja y estudia la gente, claro, que son los otros dos factores determinantes de la movilidad. Y segundo, no habría que pensar que es tan importante garantizarle a la gente avenidas, andenes, espacios seguros para su movilidad a pie, como lo es la movilidad en mío y en otros modos de transporte? Claro, de hecho, una conjetura que no se puede probar a partir de estos datos, pero que es una conjetura que uno puede inferir a partir de las formas de estas, por sobre todo esos modos ecológicos, la bicicleta, el modo a pie, con una ciudad que es hostil con el peatón, que es hostil con el ciclista, y tenemos estos porcentajes tan altos. Yo no me quiero imaginar si nosotros desarrolláramos una verdadera política pública inclusiva en ese sentido. Es decir, hay unos programas que pudieran implicar, por ejemplo, que los estudiantes se estén transportando en bicicleta, que serían soluciones no solamente más económicas, sino más ecológicas también, ¿cierto? Entonces, pero sin embargo la ciudad sigue siendo hostil. A mí me daría mucho susto que mi hija se fuera en bicicleta para el colegio. Yo tengo que confesarles que yo vivo todos los días con mucho susto porque mi hijo menor, que ya es un hombre, pero él anda en bicicleta todo el tiempo, y porque prefiere eso por tiempo y por economía. Y como no tiene para comprarse una moto o un carro, pues anda a bicicleta. Pero uno vive pensando a qué momento un automovilista lo empuja, o un motociclista, bueno, qué sé, es muy complicado la Cali para... Yo creo que una cuestión importante es eso, perdón que te interrumpa, si es que nos pensemos en dejar de creer que el carro particular y el mío son las dos cosas que están ocurriendo en la ciudad, y que el problema grave del transporte es la piratería. Bueno, la piratería es un modo que, como mostramos allí, es muy grave para quien tiene que tomar y para quien tiene, digámoslo así, tiene que tomar ese modo de transporte por ahorrar tiempo. Puede resultar incluso más costoso, pero es más eficiente en tiempo, es menos costoso en tiempo. Pero también es un modo de transporte para mucha gente, y eso es complicado, y es decir, sin desconocer eso, también nos hemos puesto a mirarnos solamente el ombligo, mirando o pensando que el problema de la movilidad en Cali está alrededor de que hay piratas. No, yo creo que hay que ser un poquito más creativos y pensar en eso que estoy recomendando, diciendo, bueno, miremos a ver qué pasa con esta gente que se transporta a pie. Ya votó con los pies literalmente en un sentido, y es decir, yo me emplazo cerca de donde trabajo, resido cerca de donde trabajo, resido cerca de donde estudio. Una de las decisiones con Walter para ubicar estos datos, que son de personas que se desplazan a trabajar y no otros motivos de transporte como ir al médico, que es más irregular, ir a hacer vueltas, o los estudiantes, que son las dos principales fuentes del trabajo y el estudio, pues fue esa, ¿no? Muchos de los estudiantes, un porcentaje más alto de los que trabajan, se desplazan a pie, porque se emplazan en sitios o buscan sus colegios en sitios cerca del lugar de residencia. No es despreciable ese porcentaje. Entonces yo creo que hay que voltear a mirar un poco, y digamos que está un poco invisibilizado ese otro pedazo de los usuarios, repito, sin desconocer que el problema de la informalidad es un problema grave, del mototaxismo es un problema complicado, del uso excesivo de la moto es un problema complicado. Hay que tener en cuenta eso. Esto nos lleva también, nos llevaría a considerar que definitivamente los dos modelos culturales de movilidad, el americano, o sea, el estadounidense, y el europeo, aquí está claramente reflejado que nosotros apostamos por un modelo americano sin tener la infraestructura vial y de desarrollo de servicios urbanos como lo tienen los gringos, digámoslo, y despreciamos el concepto europeo, que es un concepto de ciudades centro con una cantidad de ciudades pequeñas en sus satélites, periferias, que acercan los servicios a la comunidad para evitar que el que vive cerca a París tenga que venir a París todos los días, o desplazarse 3 horas a París o 2 horas en sus metros, sino que lo hacen en los suburbios, que llaman ellos, o en sus ciudades satélites. Eso, nosotros teniendo Cali con Jumbo, con Candelaria, con Jamundí, con Palmira, podríamos estar pensando en cosas más
más afectas con el ciudadano, pero esto es un modelo donde usted haga vías para que hayan carros inundando las vías, y desplace el peatón, y desplace al que usa la bicicleta, y desplace a todo lo demás. Claro, pero también hay que considerar el tema de la política pública de movilidad en términos del derecho del ciudadano a moverse seguro, rápido, oportunamente, y cruzarlo con las estadísticas de accidentalidad y muerte. Nos decían los guardas que la segunda causa de muerte, de mortalidad, son los accidentes de tránsito. Eso refleja, y sería interesantísimo poder cruzar de esta locura que tenemos, porque finalmente uno tiene la obligación de movilizarse independiente de los factores, porque yo tengo que llegar al canal antes de las 7. No le puedo justificar. Y si no, no le pago. Claro, si no, no nos paga. Así es, claro. Entonces, ¿cómo le justifico yo a doña Clelia y a mi mamá Ceredonia que no llegue al canal? Porque yo tengo que llegar. Entonces, cuando uno ve la ciudad en esa perspectiva de su realidad, tiene que formular políticas, planes para articular la realidad. Yo diría entonces que sí, la movilidad está reflejada, de acuerdo a esta interesante investigación, en que los jefes de hogar, los trabajadores y los estudiantes se movilizan a pie. Eso hay que reflejarlo en una política pública. Yo, por ejemplo, vengo del norte y me toca que ver la movilidad de los estudiantes que van hacia el INEP, por ejemplo. Y por la primera, toda la movilidad de las madres que van a las maquilas que están ubicadas entre la carrera primera, la tercera, en el barrio popular, son masivas, pero igualmente ustedes ciudadanos pueden ver movilizaciones masivas de los que van a la Santiago, de los que van a la del Valle, etcétera, etcétera. Eso es una realidad. Por tanto, una prioridad en la política pública de movilidad es garantizarle seguridad al que se transporta en esas condiciones. Correcto. Y de otro lado, yo sí quiero hacer un comentario, porque es que vemos peyorativamente el tema de la piratería. Yo voy a plantear con todo respeto de que al ciudadano hay que respetarle su derecho a movilizarse. Y nunca lo he hecho pues en piratería, excepto cuando uno se asocia al interior de la unidad donde uno dice, hombre, vamos para el aeropuerto, juntémonos y nos vamos 4 o 5, porque garantizamos primero seguridad, porque sabemos que nos lleva un vecino que vive en la unidad, y segundo, pues ahorramos recursos, porque una carrera al aeropuerto vale 60, 70 mil pesos. Y es una decisión soberana y hay que respetarla. Pero si soberanamente los ciudadanos se deciden tomar un carro de una persona que está haciendo de esa movilización un derecho también para su sustento, el gestor público tiene que reconocer esa realidad y comenzar a normalizar. Exactamente, ¿cierto? no perseguirla, sino normalizarla. Y articular, porque esta investigación me permite a mí como gestor público, como director de planeación o director de tránsito municipal, cómo articulo la realidad, cómo la gente se mueve para darle seguridad, darle oportunidad y darle derecho a movilidad. Sí. Hay 2 gráficas adicionales con las que en esta última parte del programa que quiero que me muestren, la gráfica 13 y la gráfica 14. Si pudieran ponerlas juntas en la pantalla sería muy bueno. Si no, me muestran primero la 13, que es porcentaje de hombres por modo de transporte. Observemos que hay diferencias muy marcadas entre porcentaje de hombres y porcentaje de mujeres según modo de transporte. Los hombres lo que más hacen es andar a pie, el 20% se mueven a pie. Sigue por moto, 19%, y sigue mío, 18%. Son las 3 maneras de moverse de los hombres. Y las mujeres, la gráfica 13 y 14, por favor. Y las mujeres a pie el 32%, o sea, un 12% más que los hombres. ¿Sí? Pero la segunda no es la moto, sino el mío, el 28%, mientras que los hombres apenas el 18%. ¿Sí? Y la tercera es el bus tradicional, el 18%. Los hombres en su orden es a pie, en moto y en mío. A pie, en moto y en mío. Y las mujeres son a pie, en mío y en bus. Sí, muy de lejos la moto. Analicemos este punto, por favor. Bueno, uno puede encontrar allí que sí, el hombre, digamos, es un poco más adverso a riesgo. Entonces, sí, en ese sentido, pues, utiliza la moto para transportarse a su sitio de trabajo. Pero también es interesante encontrar, por ejemplo, que la mujer utiliza el mayor porcentaje del mío, porque lo ve como un medio de transporte mucho más seguro. Entonces, pues, prefiere ese medio de transporte que le da mayor tranquilidad. Y menos en moto.
Exacto. Ahora, a pie presenta un mayor porcentaje. Bueno, ahí están las dos gráficas. Ahí están las dos gráficas. Tal vez por el tamaño no se alcanzan a... Sí. Entonces, tírenme primero la 13 y después la 14 para que la gente pueda leerla mejor, muchachos. La 13, que es la de hombres. Sigue, Walter. Sí, entonces las mujeres se desplazan mayormente a pie también a sus sitios de trabajo. Esto también nos dice que en términos laborales la mujer, por ciertas conductas económicas de la ciudad, pues está más cerca a su trabajo. Correcto. Se ubica más cerca. Eso demuestra que trabaja más cerca donde vive. Trabaja más cerca donde viven en comparación a los hombres. Sí. Federico. Sí, no, pues digamos que ahí hay que tener en cuenta esos elementos. Digamos, si nosotros nos podemos escudriñar hacia adentro, hay muchos elementos de género, por ejemplo, que serían relevantes de tomar. Si uno mira las encuestas de victimización, por ejemplo, encuentra que los mayores porcentajes de victimización por hurto, atraco, callejero, etcétera, etcétera, son las mujeres. Entonces son más vulnerables desde ese punto de vista. Hay unos trabajos que he revisado por ahí que muestran aquí como en Cali la mayoría de víctimas son justamente también las dos poblaciones relevantes que tienen que ir a la calle, trabajadores y estudiantes. Es decir, es arriesgado salir a trabajar y a estudiar, pero pues es obvio porque es la mayoría de la gente que sale, digamos, el mayor porcentaje de personas que sale desde la casa por un motivo particular, por fuera de otros. Entonces, yo estoy de acuerdo con Walter allí en lo que plantea de que estos modos de transporte de alguna manera son mucho más seguros desde el punto de vista de la vulnerabilidad en términos de la delincuencia, pero también de la accidentalidad. Ahí quiero hacer una anotación con respecto a lo que decía Nelson, y es que si uno mira los datos de fallecimientos por accidentes de tránsito en la ciudad de Cali, ubica un perfil clarísimo, y es que son varones que son o peatones o ciclistas, y con unas edades un poco superiores a los 30 y pico de años. Yo que día estuve mirando esos datos, me sorprendía un poco eso, porque uno tiende a pensar que el muerto en el accidente de tránsito normalmente es un muchacho alcoholizado o un señor alcoholizado, sin volver a decir, vuelvo y digo, sin decir que eso no sea importante, pero el grueso de los muertos en accidente de tránsito no los pone el alcohol en ese sentido, ni son perfiles de personas que iban manejando y se mató porque iba en su auto, no. Es el peatón y es el ciclista, el que es víctima finalmente. Entonces, eso amarra un poco lo que estaba diciendo ahora. Tenemos una ciudad que esos indicadores muestran justamente la hostilidad del sistema, ¿cierto? Es decir, ¿por qué cae el peatón? Un puente mal diseñado. Hay uno muy curioso en la Universidad de Santiago de Cali, que no es de la universidad, sino que fue el contratista público, ¿cierto? Que está sobre la calle Quinta. Yo le digo el puente de los Milagros porque la parte de la universidad tiene la rampa para que la persona que es discapacitada suba, y el otro lado termina en una grada de caracol, o sea que si no ocurre un milagro en la mitad, difícilmente se usará. Entonces lo pongo como a manera de chiste, pero es en serio. El problema de un mal diseño urbanístico, un mal diseño de la dotación de la infraestructura, del mobiliario, de los puentes, termina siendo poco cordial con las personas y aumenta la vulnerabilidad de estos accidentes. Entonces yo creo que reitero mi invitación para los que toman decisiones políticas y quienes las estudiamos, pues a empujar un poco ese sentido de cómo redimensionar esa política pública de la movilidad más cordial y reconociendo esos hechos estilizados, por decirlo de alguna manera, que de los que nos está hablando las investigaciones en general, ¿no? Nelson, todo lo que esto muestra es que en los 4 años donde don Alberto Haddad, el sheriff de Cali, estuvo imponiendo su ley y el orden, no funcionó. El tipo sacó los buses a sombrerazos y dejó también en la pobreza a viudas y a pensionados y a gentes de 70 años, que aquí los hemos tenido, llorando, diciendo, mire, 40 años en la industria del transporte, tenía 2 busetas o 2 buses y ahora quedo jodido, no tengo nada y a mí no me pagan el tal fondo fresa o ese fondo fresa me dan eso a pedacitos, y ahora ¿qué voy a hacer? Pero no solo se le tiró la vida a un poco de hogares caleños, más de 5.000 familias caleñas vivían de los buses tradicionales, de manera directa, sin contar la cadena. Sí, claro. Los talleres, las montallantas, los refrigerios, todas esas demás cosas. Pero solamente ellos
quedaron llevados del carajo. Pero además los ciudadanos quedamos también porque, a usted, como decía la señora que mostraba en la nota, le quitan el Comepal, le quitan el Crema y Rojo, le quitan el Alfonso López y no se lo reemplazan. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? La gente tiene que mover. ¿Qué decirle al doctor Garrido, que es el nuevo presidente de Metrocali, Nelson? Pues decirle que a la ciudad hay que mirarla distinta a montar negocios particulares, ponerlos como prioridad el negocio particular y deteriorando la calidad pública del conglomerado social que tiene que recurrir o que tenemos que recurrir a los sistemas de movilidad. Segundo, de que el doctor Garrido tiene que hacer una evaluación exhaustiva de todos los fenómenos que están afectando nuestra movilidad y tomar de mano este tipo de investigaciones que sin ningún interés distinto a buscar articular un propósito académico, una tesis de grado, pues toman temas tan importantes como la movilidad pública que permiten aportar desde el punto de vista de la investigación académica elementos importantes para la función pública. E inclusive no solamente para el doctor Garrido, porque es que el estudio nos consolida también unas tesis. Por ejemplo, si la gran masa que se moviliza y que tiene dificultades en hacerlo está ubicada en los conglomerados del distrito de Agua Blanca, ¿por qué no llevar las empresas, las maquilas, los procesos industriales a esa extensa zona? ¿Por qué no transformar esas realidades que hoy están sujetas a movilizaciones que no tienen garantía y hacer esos cordones o esos centros industriales como lo que hablamos acá, como la parte de Santander, la parte de San Nicolás, etcétera, que reflejaron en nuestra ciudad desarrollos importantes? Miren ustedes toda la línea de producción textilera, manufacturera que estaba emplazada en los corredores laterales de la carrera primera. Es decir, es un tema de planeación. ¿Y qué tenemos que garantizar el inversionista? Que va a tener ahí una mano de obra dispuesta en gran volumen y adicionalmente pues acompañar las medidas tributarias y de seguridad para que los procesos productivos acerquen al ciudadano, ¿cierto? Y podamos tener una ciudad dinámica. Esa es una decisión categóricamente importante que impacta movilidad, transporte, seguridad, etc. Bueno, muy bien. Y por último, ya en este minuto que nos queda, Walter, primero felicitarlo a usted y agradecerle por este trabajo, excelente trabajo académico que ha hecho para la ciudad de Cali y decir que es política nuestra del programa y del canal que si hay otros estudios como los que usted ha hecho, otros estudiantes de cualquier universidad, de cualquier institución, inéditos, que están guardados en anaqueles, que los conocen 5 profesores que los hacen de jurado y nadie más, esto hay que traerlo acá. Mire, este trabajo, si no lo mostramos, nadie se va a dar cuenta de la riqueza que hay aquí para los tomadores de decisiones. Es que si una persona es medianamente inteligente, toma este estudio y aquí encuentra muchos elementos de luz para tomar decisiones y para no tomar decisiones, que de eso se trata. Así que en buena hora este esfuerzo académico que usted ha hecho y nos gusta pues tenerlo aquí en el programa, Walter. Vale, muchas gracias por la oportunidad de mostrar. Realmente esto espero sea un aporte para la ciudad, como dice usted, de luces sobre varios temas. Yo creo que, aquí como lo han dicho ustedes, creo que, y eso tiene que tener implicaciones de política pública. Y por ejemplo, cuando se planea el sistema y se planea 1 millón de pasajeros diarios, pues aquí encontramos que se desconoce la existencia de otros medios de transportes y la importancia que ellos tienen. Y hoy tenemos una realidad que no se mueve sino el 40% de la meta del mío, y eso tiene implicaciones muy graves para la ciudad, puesto que tiene implicaciones en términos de calidad. Es decir, no es lo suficientemente rentables en términos y en argumentos de los operadores el incrementar toda la flota de buses, y eso termina afectando a la ciudad porque la frecuencia de paso disminuye y nos demoramos mucho más tiempo. Entonces, este tipo de cosas, de conocer que hay otros medios de transporte alternativo que tienen grandes pesos, es importante reconocerlo porque en una de las tesis que manejo es que el municipio debe replantear la política de transporte y debe sentarse de nuevo con los operadores, con el Ministerio de Transporte y con todos los actores y decir, bueno, hicimos una sobreestimación de las demandas
Eso nos trajo unas proyecciones financieras erradas para el sistema y por lo tanto pues tenemos que renegociar esto de nuevo, pensando finalmente en el ciudadano, que es el que usa este medio de transporte. Entonces creo que esto es fundamental. Creo que a nadie le gusta cuando uno les dice la demanda está sobreestimada y nunca, no nunca, en un periodo de tiempo no van a alcanzar esa meta de pasajeros, pues a nadie le gusta que uno le diga eso, pero es la realidad. Muy bien, amables televidentes, el tiempo se acabó. Recuerden que este programa es un aperitivo para que usted se le abra el apetito por buscar la información completa, veraz, oportuna, que le permita ejercer su ciudadanía activa. Si usted actúa como ciudadano responsable, usted contribuye a crear una sociedad más vivible, más inclusiva, con mayor bienestar, con mayor seguridad, más respetuosa de los derechos de todos. Y recuerden que, como lo dice Bernardo Toro, un filósofo colombiano que dirigió la Fundación Social durante muchos años, él habla de la ética del cuidado y de la ética del autocuidado. Y él dice, nosotros cuidamos a los extraños, es decir, a los que no son nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, nuestros vecinos, cuando cuidamos el entable público. Cuando cuidamos el entable público, nos cuidamos entre extraños. Porque cuando yo cuido el ornato, toda la infraestructura pública, yo estoy cuidándola para mí, para mis conocidos y para muchos extraños que nunca conoceré, pero que viven y conviven conmigo en la misma ciudad y en el mismo espacio. Y esa es la ética del cuidado y la ética del autocuidado, que es lo que requiere la sociedad que estamos viviendo hoy día. Buenos días. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía con sentido social. Daylight come and me don't want go home.